¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Expertos del Deporte, una nueva semana. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de mis compañeros Herbert de la Rosa, Luis Vargas y un servidor Everaldo Valencia. Bienvenidos a Expertos del Deporte. Buenas noches, Ever. Buenas noches, amigos. A la distancia saludamos a Herbert, ¿qué tal? Buenas noches. Estrenando look, Herbert. Herbert, ya me vengué. ¿Viste cómo son? Ya te vengaste. Sí. Estrenando look, Ever, la verdad. Hoy sí ya con un nuevo look de peinado acá para iniciar el mes. Qué mejor. Estamos terminando agosto, iniciando septiembre, el mes de la patria, ya con Expertos del Deporte todos los lunes y viernes a las 8:30 de la noche. Y hoy con mucha información, como caracteriza a Expertos del Deporte, no solo fútbol, todos los deportes y todas las disciplinas deportivas. Todo. ¿Y qué te parece si empezamos con el deporte? Porque el dueño de la verdad está del otro lado del set. Él es el señor Herbert de la Rosa. Herbert, ¿qué nos tenés preparado para este día? Así es, buenas noches Luis y buenas noches Everaldo. Te comento, un corte europeo es lo que trae Everaldo Valencia, aquí poniéndose un poquito a la moda acá en Expertos del Deporte. Pero nosotros hoy pues es un gusto enorme seguirles trayendo toda la información del deporte nacional e internacional acá en esta noche pues buenísima de hoy lunes, finalizando ya el mes como lo decía Luis, y pues qué mejor hacerlo acá con esta información que a usted le interese y por supuesto a nosotros. Queremos iniciar con el Campeonato Centroamericano de Patinaje que se llevó a cabo el pasado fin de semana, en el cual pues Guatemala fue el amplio dominador, consiguiendo 92 medallas, y pues esto le viene bien a Guatemala, que tuvo esta buenísima participación en el patinaje. Le seguía El Salvador y posteriormente pues también Costa Rica. Panamá no logró conseguir ninguna presea, pero acá tenemos la nota que le hemos preparado para usted de este campeonato de patinaje acá en Guatemala. Del 26 al 30 de agosto se llevaron a cabo los 15º Juegos Centroamericanos de Patinaje, que tuvo como sede el Parque Eric Barrondo de Guatemala. En esta competición, Guatemala consiguió un total de 92 medallas, 28 de oro, 29 de plata y 35 de bronce. Con esto se colocó en la primera posición. Los guatemaltecos dominaron en la categoría de 100 metros en series de 13 y 14 años, siendo el líder José Castillo. En la competencia de 100 metros en serie de 15 a 19 años, Guatemala fue el líder en las categorías masculina y femenina. Angélica Díaz consiguió el liderato en la competencia de 1000 metros en serie de 20 años a más. En relevos mixtos de 15 y más años, Guatemala fue el grupo líder con tiempo de 4 horas, 58 minutos y 15 segundos. En el último día de competición se realizó una serie de maratones, en las que Guatemala dominó en el maratón de 21 kilómetros de 13 a 14 años, en categoría femenina y masculina. En la maratón de 42 kilómetros, Guatemala también se impuso en ambas categorías. Y finalmente, en 42 kilómetros de 20 años a más, Angélica Díaz de Guatemala fue líder de dicha maratón. El Salvador, por su parte, fue el segundo lugar en el medallero, consiguiendo 26 medallas de oro, 25 platas y 19 de bronce, para hacer un total de 70 preseas. El tercer lugar fue para Costa Rica con 6 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, para un total de 18 preseas. Siempre lo hemos dicho, son bienvenidos todos los triunfos que tenga Guatemala, y qué mejor que ahora lo haga en una nueva disciplina como lo es el patinaje, y que no solo brille en el fútbol como pues siempre lo hemos dicho. Esas disciplinas son bienvenidas y pues bien por Guatemala, bien por esas 92 preseas que trajeron, que pues ganaron al país, porque fue acá en el país donde se debutó. También se va a venir el Herbalife Challenge Internacional. Es un campeonato de bádminton en el cual pues van a estar 97 atletas, entre ellos pues cabe destacar que Kevin Cordón está con todas las ansias. Sabemos el buen paso que trae este medallista internacional. Esto pues se va a llevar a cabo acá en Guatemala. La verdad que es un campeonato bastante bueno. El próximo sábado pues ahí vamos a estar nosotros también, porque van a ser las semifinales y las finales. Pero toda esta semana pues tenemos la actividad del bádminton. Pero acá le dejamos todos los detalles, porque son $15,000 los cuales se van a estar dividiendo entre los ganadores de este campeonato de bádminton acá en Guatemala. Acá les dejamos la nota que le ha preparado Expertos del Deporte. El próximo miércoles dará inicio el torneo Herbalife International Challenge, que tendrá como sede el Coliseo Deportivo de la Zona 5. En este torneo competirán 97 badmintonistas extranjeros, entre los que destaca Pablo Avián, de nacionalidad española, y Karin Schanais, de Alemania, que se ubica en el puesto 27 del ranking mundial. En este torneo 33 nacionales competirán, y destaca la participación del medallista guatemalteco Kevin Cordón. Los atletas podrán competir en modalidad sencilla y doble, en la que los badmintonistas buscarán el máximo de puntos para poder avanzar en el ranking mundial y así poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El Herbalife Challenge finalizará el próximo sábado 5 de septiembre, y cabe destacar que los ganadores se estarán dividiendo un total de $15,000.
Por otro lado, la disciplina de básquetbol masculina U14 disputó el campeonato Concava 2015 en Tabasco, México, en la que consiguió una presea de plata tras conseguir 3 victorias y una derrota. Los guatemaltecos derrotaron a Honduras 56-23, posteriormente derrotaron a Costa Rica 65-52 y a El Salvador, a quien vapulearon 71-34. Los chapines dieron su primera y única derrota ante México, cayendo 85-45, y con esos resultados los juveniles se clasificaron al torneo Centro Básquet 2016. Le deseamos lo mejor a todos estos atletas, a los 97 atletas, no solo a Guatemala, sino a todos los países. Por cierto, pues Guatemala es nuestro país, es el que nosotros siempre queremos que ganen. Y pues acá cabe destacar de que los que ganen, como lo habíamos dicho en la nota, los que estén ganando muchos más puntos van a acumular en el ranking, y con este ranking pues ellos van a poder participar ya en los Juegos Olímpicos de Río. Así que nosotros pues esto, de momento, finalizamos acá la información en este primer bloque, pero ahora queremos hablar de la selección nacional de Guatemala, pero allá está Everaldo y Luis Vargas, que nos traen esa previa en el partido contra Antigua y Barbuda. Acá, pero allá, pero acá, pero la... Acá, se pone nervioso, Sí, ya mucha información la que tiene Herbert en la cabeza, pero gracias por compartirnos todo acerca del Campeonato Centroamericano de Patinaje. Impresionante, 92 medallas se trae la delegación guatemalteca. Sí, totalmente. Panamá, que no sumó ninguna, y por ahí El Salvador y Costa Rica, que le siguieron a Guate. Y se viene el Herbalife Challenge, que Kevin Cordón pues va con todas las ansias. 4,000 puntos para el ranking después de no mundial. poder participar en el mundial. Exactamente, 4,000 puntos que se van a otorgar para el ranking mundial, que le sirve demasiado. Exacto. Y a quienes sirve demasiado también es el buen optimismo de cómo va a viajar la selección nacional para ese encuentro ya el día 4. Un poquito atípico estos dos encuentros, acordate, por el tema de elecciones en Guatemala. Tenemos que tocarlo por el partido de vuelta, es el 8. Sí. Es el 8, entonces ahí intermedio, pero yo creo que la selección tiene que pasar este primer escalón en la eliminatoria. Le va a costar un poco el clima, la cancha, como decíamos, ahí no son canchas de fútbol realmente, sino adaptan las canchas, son de cricket, entonces es un poquito incómodo, pero bueno, hay que adaptarse a todo eso y pasar uno por uno los obstáculos que le vengan poniendo a la selección nacional. Sí, yo creo que es importante ya tercera fase. Guatemala, pues esta debió haber sido su segunda fase que estaría disputando, o debió haber entrado hasta acá. No haber pasado, pero no tomaron en cuenta el ranking luego de la Copa Centroamericana, sino antes de, y por eso pues Guatemala disputa ahora su segunda fase, que es la tercera de la eliminatoria, camino a esa etapa de grupos donde integraremos el grupo de Estados Unidos, Trinidad y Tobago y el ganador de Aruba y San Vicente y las Granadinas, si pasamos. Sí, exactamente. Pero la verdad es de que importante para la selección viaja mañana a la 1 de la tarde. Sale el vuelo a tipo 11, estarán por el Aeropuerto Internacional Aurora para viajar a Antigua y Barbuda, empezar a aclimatarse. Yo creo que con buen tiempo, viajar martes para jugar viernes está muy bien. Sí, está bien. Muchas veces el viajar con mucha antelación también te hace incomodar. Exacto. Te hace incomodar. Obviamente vas a estar al nivel del mar en este encuentro. Te adaptas inmediatamente rápido, pero acuérdate que una cosa es adaptarte y otra cosa ya es empezar a jugar, Exacto. a sacar, a hacer ejercicio, a estar, ¿qué te dijeron? En competencia. Sí. En competencia, entonces es un poco difícil, pero más cercana a la fecha del partido, que ellos hayan viajado mejor para no estar muy incómodos en el exterior. Así es. Entonces vamos a ver la nota que les hemos preparado acerca de lo que hizo hoy la selección nacional en su penúltimo entreno. Mañana tendrán un entreno tempranito a las 7 de la mañana, previo a viajar. Pero este fue el último entreno a tiempo completo de la selección y las reacciones de los protagonistas. La selección nacional continuó su preparación esta mañana previo a enfrentar a su similar de Antigua y Barbuda el próximo 4 de septiembre en tierras caribeñas. El técnico Iván Franco Sopeño contó ya con los legionarios Estefano Chincota, Moisés Hernández y Elías Enoc Vázquez, ya que Maynor Campollo y Marco Papa arribarían al país por la tarde y noche respectivamente. Bien, me siento bien, por ahí pues algunos pueden decir de que no he tenido tanto ritmo en mi club, pero en realidad de los últimos 7 partidos he jugado 4 y he estado 3 en la banca, entonces yo no lo veo como negativo, al contrario, yo lo veo como algo positivo. También el estar jugando allá y el estar jugando aquí es un desgaste extra, entonces ahorita me siento en óptimas condiciones, me siento al 100% y trataré de cambiar ya la mentalidad de lo que es allá por selección nacional y
tratar de poder dar lo mejor acá. Vamos a aprender sobre lo que pasó en la Copa Oro. Como dije, tenemos que seguir adelante y para eso nos va a dar más confianza, más ganas para ganar esos 2 partidos que vienen. Sí, hoy jugué más por la izquierda. Como dije, en la Copa Oro jugué contra México esa posición y me sentí bien. Donde juego, si voy a entrar, si voy a ser titular o de cambio, voy a hacer lo que puedo para ganar. Pues no es por el momento un problema si no jugás o no jugás, porque yo también en Alemania tenía el problema que no jugué mucho, pero igual tengo la fuerza y la voluntad de jugar y todo, y por eso es no siempre algo negativo. Pues ahorita estoy aquí a 100% y cuando me toca jugar le voy a dar duro. ¿Sí? Yo me siento muy bien porque en Alemania, así como entreno, casi no entrena a nadie y le pongo más goles a los delanteros de nosotros que otra persona. Por eso me siento muy bien, estoy tranquilo y todo va a llegar así como va a ser. Los seleccionados trabajaron táctico dándole énfasis a la definición, ya que el gol ha sido la carencia de la bicolor en los últimos encuentros. Es una responsabilidad para los centros delanteros, ¿no? Que somos los que tenemos esa oportunidad de estar más cerca del arco rival. Pero es un trabajo en equipo, vamos a tratar de generar oportunidades. Nosotros los delanteros mentalizados en que tenemos que concretarlas, es de la manera en la cual podemos aportar y ayudar al trabajo de la selección. Y sí tienen razón cuando dicen de que la selección no ha tenido gol, porque en los partidos amistosos, antes de llegar a la Copa de Oro, incluso en la eliminatoria contra Bermuda, fueron muy escasos los goles que tuvimos, así que vamos a poner énfasis en ese aspecto. También se realizó fútbol parando en el campo al probable 11 a utilizar el viernes ante Antigua y Barbuda. El técnico utilizó un 1-3-5-3. Paulo Mota al arco, Denis López, Elías Vázquez y Wilson Lalín en el fondo. Línea de 5 con Castrillo, Thompson, Alejandro Galindo, Carlos Mejía y Moisés Hernández, dejando al frente a Gerson Tinoco y Carlos El Pescado Ruiz en busca de los goles. El vuelo hacia el Caribe sale a las 14 horas este martes, aunque previo a viajar tendrán una última práctica con plantel completo a las 8 de la mañana en el Proyecto Gol. Pues todo el éxito del mundo, no, yo no digo suerte, sí. Éxito del mundo a la selección y pues que ese primer objetivo, que es el partido de ida, pues lo saquen de la mejor forma. Sí, la selección jugará el viernes a las 17 horas con 45 minutos, horario de Guatemala. Pendientes ya el viernes en el programa de la noche les tendremos toda la información del resultado. Así es. Además, vienen, votan y reciben luego Antigua y Barbuda el próximo martes a las 8 en el Mateo Flores. Exactamente, así que nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero no se despegue de ahí porque al volver tenemos mucha información del futsal masculino y femenino.